Buenos días. Acaba de llegar el jefe de servicio de pediatría y exactamente lo demás. O sea, realmente la confluencia física es baja porque los tiempos así lo demandan y la mayoría de los compañeros están en remoto, ¿vale? También quiero hoy dar las gracias a Pediatría por plantearnos un caso clínico. El propósito de las sesiones clínicas es que sean para todo el hospital. Evidentemente eso pues incluye a vosotros, como no podía ser de otra manera, a ginecología, en fin, a enfermería. Es decir, que queremos ser, en este caso, sistémicos, no localistas, ¿vale? Y el tema es muy interesante porque es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado al SARS-CoV-2, con lo cual, pues, teniendo en cuenta lo que tenemos encima, pues es muy interesante, no solo para el mundo de la pediatría, sino para el resto de los compañeros. Bueno, pues Ana y Marina, Ana va a empezar, sin más preámbulo, cuando queráis, ¿vale? Muy bien. Tenéis más de media hora, o sea que vais bien. Vale, perfecto. Pues nada, buenos días a todos. En primer lugar, como introducción, decir que decidimos hacer esta sesión porque tuvimos varios casos cercanos en el tiempo de este cuadro en nuestro servicio y nos pareció importante pues, hacer una recopilación de cuáles son las características y el manejo de estos pacientes. Vale. Aquí podemos ver una gráfica para que os hagáis una idea del porcentaje importante de pacientes que representan dentro de nuestros ingresos, aunque no se puede comparar con el número de ingresos que hay en adultos relacionados con el COVID, pero en la parte azul están los ingresos por COVID directamente relacionados y el 13% amarillo arriba es los porcentajes de ingresos del síndrome inflamatorio multisistémico que hemos tenido. En función del rango de edad, hemos hecho una gráfica para que se vea el motivo de ingreso y, como podéis ver, la barra azul son menores de 2 años que la mayoría de ellos ingresan por fiebre sin foco y van a ingresar de cualquier manera, fuera COVID o no, porque por su edad deben ingresar. Y en el rango de edad de 2 a 4 años es el que menos porcentaje de ingreso supone y de 5 a 14, como podéis ver, sí que también constituyen un porcentaje importante y la mayoría de ellos por SINPEPS y por clínica digestiva. Para remontarnos al inicio de este cuadro, tenemos que llegar a abril-mayo de 2020, que empezaron a verse una serie de casos en niños que compartían características comunes con la enfermedad de Kawasaki, el síndrome del shock tóxico y síndrome de activación macrofágica. Y a partir de ese momento empezó a estudiarse, se han publicado diversos estudios, aunque la mayoría de ellos tienen un bajo nivel de evidencia, así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a las características y las manifestaciones clínicas descritas, el 100% de los pacientes presentan fiebre. En torno a 50-70% de los casos asocian síntomas digestivos y el más llamativo de todos es el dolor abdominal, que puede llegar a confundirse con una apendicitis aguda. También asocian vómitos, diarrea. 2/3 de los casos pueden presentar exantema, conjuntivitis o alteraciones mucosas, lo que nos hace plantear el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Kawasaki. Algunos también, hasta la mitad de los casos, pueden presentar shock e hipotensión, con lo que tenemos que pensar en el síndrome del shock tóxico, y un porcentaje menor de los pacientes, en torno al 10-20%, presentan síntomas neurológicos o respiratorios. Este cuadro hay que tenerlo en mente ahora mismo, sobre todo con la alta tasa de incidencia que tenemos, y debemos considerar que la mitad de los pacientes tienen una PCR positiva, pero hasta el 75-90% tienen una serología con IgG positiva, lo que quiere decir que este cuadro suele aparecer en torno a 3-4 semanas después de pasar una COVID asintomática o paucisintomática. También cabe destacar que la mitad de los pacientes no presentaban patología de base y de los que sí presentaban, la mitad de ellos tenían obesidad o sobrepeso. En cuanto a la definición, hay ahora mismo 3 definiciones principales de 3 organismos diferentes que son parecidas, aunque tienen sutiles diferencias. En cuanto a la edad, no hay un consenso unificado. La OMS habla de menores de 19 años, la CDC menores de 21 y la Royal College niños en general. Y en cuanto a la fiebre, tampoco. Duración mayor de 3 días, mayor de 24 horas o, sin establecer un criterio de tiempo, más de 38,5 de temperatura. Por tanto, nos tenemos que centrar en los siguientes puntos. La clínica, la OMS, habla de más de 2 o más de los siguientes puntos: RAS, conjuntivitis, inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, afectación cardíaca, coagulopatía o síntomas gastrointestinales. En la CDC solamente detallan enfermedad grave que precisa hospitalización y la Royal College habla de necesidad de oxígeno con hipotensión y algunos de los otros síntomas que hemos mencionado antes.
En cuanto a la disfunción orgánica, la OMS no establece un punto en concreto, pero sí que es verdad que anteriormente menciona la afectación cardíaca. La CDC exige que haya afectación de 2 o más órganos y la Royal College más de 1. Los reactantes de fase aguda también hay variabilidad y la CDC es el que más marcadores incluye y habla de elevación de la PCR, PCT, USG, ferritina, LDH, interleuquina 6, fibrinógeno, dímero D, asociado a neutrofilia con linfopenia e hipoalbuminemia. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que se exigen para llegar a este diagnóstico? Pues tiene que haber o bien PCR, test de antígeno o serología positiva, o incluso la CDC y la OMS hablan de que puede haber un contacto probable y con ello ya se establecería el diagnóstico. Y la Royal College habla indistintamente de que la PCR puede ser positiva o negativa. Y como en tantos otros cuadros, pues excluir otras causas posibles. En cuanto al manejo en urgencias, nosotros en pediatría hablamos, inicialmente siempre utilizamos el triángulo de evaluación pediátrica, que tiene 3 caras: apariencia, trabajo respiratorio y afectación circulatoria. Cuando alguna de estas caras está afectada, hablamos de un paciente inestable y tenemos que pasar directamente a monitorización, oxigenoterapia con mascarilla reservorio y canalizar una vía. Y ya a partir de ahí seguir el ABCDE con oxigenoterapia, capnografía y tener preparada la secuencia de intubación rápida, monitorizar la frecuencia respiratoria, aportar volumen y vigilar los signos de sobrecarga y, si fuera necesario, pasar al uso de drogas vasoactivas. En la D, neurológicamente evaluar al paciente, controlar la glucemia y el dolor, que inicialmente se puede hacer con paracetamol y también controlar la fiebre. Y en la E de exposición, observar la presencia de exantemas o petequias. Y este es el momento de sacar el hemocultivo y justo antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Y también sacar la serología para evitar que, si se deben iniciar inmunoglobulinas, como después mencionaremos, no haya falsos positivos. Cuando el paciente está estable, directamente podemos pasar al diagnóstico diferencial y a las pruebas complementarias. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que plantearnos que pueda ser por causa de una sepsis bacteriana, otras infecciones víricas, un abdomen agudo simulando apendicitis, peritonitis, como ya hemos dicho antes, síndrome del shock tóxico, miocarditis por otros microorganismos, enfermedad de Kawasaki, síndrome de Stevens-Johnson, artritis idiopática juvenil o similar y síndrome de activación macrofágica. ¿Y cuáles son las pruebas complementarias que solicitaremos? Pues inicialmente una gasometría, en la que lo más frecuente es encontrar acidosis e hiponatremia. En el hemograma, la leucocitosis es frecuente y nos tenemos que fijar en la ratio de neutrofilia linfopenia, porque se asocia a cuadros de mayor gravedad y algunos también pueden presentar anemia o trombopenia. En la bioquímica es frecuente la hipoalbuminemia y la elevación de las transaminasas. En pruebas de coagulación se suele observar elevación del dímero D y del fibrinógeno y prolongación de los tiempos de coagulación. En los reactantes de fase aguda, lo más llamativo es una elevación muy importante de la procalcitonina, hasta 200 veces por encima del límite superior de la normalidad, y luego también de la interleuquina 6 y la ferritina también se elevan notablemente. En cuanto a marcadores de daño cardíaco, las troponinas también se relacionan con cuadros más severos y se deben seriar estos marcadores y además realizar de base un electrocardiograma y un ecocardio, que al inicio suele ser normal, pero las afectaciones pueden aparecer en los días posteriores. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento y la afectación más frecuente observada en el ecocardiograma es la disminución de la fracción de eyección. Eso en alrededor del 30%. En un 8% también aparecen aneurismas como en la enfermedad de Kawasaki, pero es mucho menos frecuente que en ese caso. También hay que sacar un exudado nasofaringeo con PCR de COVID y también de otros virus respiratorios, y en función de la clínica asociada, pues plantear una ecografía de abdomen o incluso un TAC si plantea dudas, en las que lo más frecuente es encontrar ascitis, ileocolitis o adenitis mesentérica, y si asocia síntomas respiratorios, pues radiografía de tórax. El tratamiento farmacológico actualmente recomendado hablan indistintamente de inmunoglobulinas y o corticoides. No está muy claro tampoco cuándo iniciar uno u otro, pero las recomendaciones hablan de que si hay presencia de aneurismas y criterios de síndrome de activación macrofágica, mejor empezar corticoides, metilprednisolona intravenosa 1 o 2 miligramos kilogramo día, que se puede aumentar esa dosis en función de la gravedad. Y si no respondiera, pasar a las inmunoglobulinas. Cuando son cuadros más parecidos a Kawasaki o presentan características de shock tóxico, se recomienda iniciar inmunoglobulinas y, en segundo caso, corticoides. Y para iniciar tratamiento conjuntamente con ambos tratamientos, se habla de que cuando hay factores de riesgo de resistencia a inmunoglobulinas, que los he puesto aquí, pero tampoco los voy a mencionar. Cuando no responden a estas 2 líneas de tratamiento, entonces pasamos a anakinra y tocilizumab, que son directamente
inmunomoduladores. Las revisiones sistemáticas que hemos estudiado, en ellas el tratamiento más frecuentemente empleado son las inmunoglobulinas y en segundo lugar los corticoides. Pero es verdad que en nuestro servicio en la mayoría de los casos se ha iniciado el tratamiento primero con corticoides. Esta diapositiva solo la hago para dejar claro que no se debe usar hidroxicloroquina ni remdesivir porque la evidencia es muy baja y no está recomendado, y que la anticoagulación no debe instaurarse de rutina, pero sí que hay unas recomendaciones que son dímero D elevado 6 veces por encima del límite superior de la normalidad, evidencia de trombosis, paciente inmovilizado, aneurismas gigantes, CEDI menor del 30%, historia personal familiar de enfermedad tromboembólica y antecedentes personales de isquemia arterial. La aspirina, cuando cumple criterios de Kawasaki, se emplea la pauta estándar y en los casos graves de SIMPEDS con aneurismas coronarios, datos de inflamación o trombocitosis mayor de 700.000, se considera una pauta de dosis antiagregantes durante 6 semanas. El pronóstico en general es bueno. De hecho, la disminución de la troponina se relaciona con una recuperación de la FEBI previa al alta y la mayoría se recuperan con la terapia estándar de inmunoglobulinas y corticoides. La estancia media hospitalaria de las series que hemos revisado es de 6 a 8 días y la tasa de mortalidad un 1,7%, que es similar a la mortalidad de la COVID en adultos. ¿Cuáles son las cuestiones que desconocemos? Los factores predisponentes que nos hagan identificar qué niños tienen más riesgo de desarrollar este cuadro y también desconocemos cuáles son las secuelas a largo plazo. En cuanto al seguimiento, se recomienda estudio cardiológico en todos los pacientes con ecocardio a las 2 y a las 6 semanas y si hay afectación cardíaca, acortar más en el tiempo este seguimiento y si hay disfunción sistólica, también se recomienda resonancia magnética. Y a continuación he hecho un resumen de 3 casos para hacernos una idea de cuáles son cómo consultan en urgencias estos pacientes. En el primero de los casos es un escolar, son todos de nuestro servicio. El primero de los casos es un escolar de 11 años trasladado por sospecha de apendicitis. Presentaba fiebre de 5 días de evolución con dolor abdominal, enfosia ilíaca derecha y diarrea. En el hospital de origen se le realizó PCR que fue positiva. Y aquí a la exploración presentaba buen estado general con signos de irritación peritoneal. Destacaba un peso en el percentil 95 para su edad. El segundo de los casos es una niña de 11 años con fiebre de 2 días de evolución que asociaba dolor abdominal, diarrea y había pasado la COVID 12 días antes. En ese momento tuvo febrícula e inició el dolor abdominal y la diarrea, luego cedió la febrícula y apareció fiebre de alto grado. Y a la exploración destacaba una tensión arterial límite y un peso también en el percentil 97 para su edad. Y el último de los casos es una niña de 4 años que presentaba fiebre de 12 horas de evolución con dolor abdominal y 2 vómitos. Había pasado la COVID 3 semanas antes y a la exploración física tenía buen estado general y nada a destacar. Como hemos dicho antes, lo principal es el TEP, que en los 3 casos era estable, aunque en el segundo de ellos, como las tensiones eran un poco límites, se inició expansión de volumen y directamente se pasó a las pruebas complementarias. No me voy a centrar en esto, pero como podéis ver, lo que está en negrita son los valores elevados y son los que hemos mencionado antes, y a destacar que en los 3 casos tenían neutrofilia con linfopenia. Sí que quiero pararme a mencionar que el caso de la sospecha de apendicitis se llegó a realizar después de las ecos TAC de abdomen, que al final descartó apendicitis y diagnosticó una adenitis mesentérica y nada más a mencionar. Y la evolución de los 3 casos fue favorable. El primero ingresó en cirugía y luego pasó a infectología y se inició metilprednisolona. El segundo de los casos directamente pasó a infecciosas con metilprednisolona, ceftriaxona y heparina. Y el último ingreso en planta, a destacar que durante el ingreso apareció un exantema en tronco y la pauta de corticoides fue en descenso. Y en los 3 casos hubo una evolución favorable con descenso de los parámetros inflamatorios, urocultivo y hemocultivo negativos y sin afectación en el ecocardiograma. Y los 3 se fueron de alta en torno a unos 3-4 días de ingreso con su cita para seguimiento en cardiología. Y nada, por mi parte eso es todo. Ahora doy paso a Marina, que va a hablar sobre el manejo en la UCI. Para abajo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues dentro de estos pacientes que cursaban con un cuadro de inflamación multisistémica en relación con el COVID, ha habido algunos de ellos que presentaban un cuadro grave y han precisado ingreso en la UCI pediátrica. Algunas cuestiones que nos podemos plantear de estos pacientes pues sería cuál es el perfil, qué cuadro clínico presentan y si tienen alguna comorbilidad característica. Inicialmente, en el diagnóstico diferencial se nos puede venir a la cabeza una enfermedad de Kawasaki, típica, atípica o Kawasaki-Chuck. Como es una enfermedad típica de la edad pediátrica, me voy a permitir recordar
que es una vasculitis multisistémica que afecta a pequeño y mediano vaso y que tiene el riesgo de cursar con aneurismas a nivel coronario. Bueno, pues nuestros pacientes presentaban bastantes diferencias en relación con la enfermedad de Kawasaki. Eran niños en general más mayores, una media de edad de 9 años. Apenas se han reportado casos en población asiática, la mayoría eran afroamericanos, hispanos o caribeños. Cursaban principalmente con clínica gastrointestinal y neurológica y mucho menos con clínica típica de Kawasaki. Eran muy relevantes la linfopenia, anemia y trombopenia y tenían una afectación cardíaca con disfunción sistólica mucho más importante, con afectación de marcadores cardíacos y elevación de restantes de fase aguda. Y un síndrome de activación macrofágica, pues, también podría ser la hemofagocitosis, no es patognomónica del SAM. Sin embargo, los pacientes con linfocitosis hemofagocítica cursan con una elevación de ferritina y triglicéridos mayor, una hepatosplenomegalia y una disfunción hepática también más importantes y menos elevación de restantes de fase aguda. Y un síndrome de shock tóxico, pues también podría ser, pero nuestros pacientes en general eran más mayores, con mayor afectación hepática, miocárdica y mayor elevación de restantes de fase aguda, con lo cual parece que estábamos ante algo diferente. Para incidir un poquito más en las diferencias, en las características de estos pacientes y en el cuadro clínico, os quería presentar este registro multicéntrico llevado a cabo por el grupo de la SECIP, en el que incluyeron pacientes pediátricos ingresados en la UCI pediátrica con infección por SARS-CoV-2. Participaron 47 unidades de UCI y entre el 1 de marzo al 15 de junio recogieron un total de 74 pacientes. La edad media fue de 8 años y el peso, la mediana de peso fue de 29,5 kilos. Eran, en su mayor parte, más de 2/3 previamente sanos y entre los pacientes que presentaban alguna patología, pues había un poco de todo. Y también parece que vieron que era más frecuente en el sexo masculino. Obtuvieron esta primera gráfica en la que compararon en la línea de puntos negros la incidencia de casos nuevos de COVID en población general diagnosticados por inicio de clínica, con los ingresos de niños en la UCI pediátrica en relación con el COVID, que están representados por las barras naranjas. Y vemos que en general en esta tabla pues, la distribución es más o menos regular. Sin embargo, a mitad del estudio se empezó a hablar del PIMS, MIS-C, toda esta nomenclatura y estos criterios diagnósticos que ha comentado Ana, y en este registro se plantearon buscar cuántos de sus pacientes cumplían criterios para este síndrome y vieron que 2/3, 45 pacientes los cumplían. Y a partir de entonces compararon los pacientes que cumplían los criterios de SIMPED con los pacientes que no los cumplían. Y esta es la nueva gráfica que obtuvieron. La línea de puntos negros sigue siendo los casos nuevos de COVID en población general diagnosticados por inicio de clínica, pero en las barras rojas o naranjas serían aquellos niños que precisaban ingreso en la UCI pediátrica en relación con el COVID y que cumplían además criterios para SIMPED. Y vemos que hay un pico de incidencia y hay un decalaje de prácticamente un mes con el inicio de la infección y esto llamó mucho la atención. A nivel, bueno, para seguir profundizando en estos niños, diremos que los que cumplían criterios para SIMPED eran más mayores, destacaba en general sobrepeso o obesidad y era menos frecuente que tuvieran algún antecedente relevante. El 80% eran sanos, previamente sanos, frente al 50% de niños sanos en el grupo de los que no cumplían criterios para SIMPED. La sintomatología previa al ingreso en UCI pediátrica en los niños que cumplían criterios era predominantemente fiebre, cansancio y clínica gastrointestinal y en mucho menor medida clínica respiratoria, que sí que era importante en el grupo de niños que no cumplían criterios para SIMPED. Es decir, la sintomatología predominante en los niños que cumplían criterios para este síndrome era la fiebre, hipotensión, clínica gastrointestinal y cutánea y en menor medida afectación de otros sistemas como ocular, mucosa oral, más tipo Kawasaki. A nivel analítico, no había diferencias significativas en el número total de leucocitos o neutrófilos. Sin embargo, hubo una linfopenia mucho más relevante en el grupo de niños que cumplían criterios para SIMPED, de forma que el ratio neutrófilo-linfocitos también fue llamativamente mayor. No hubo diferencias significativas en cuanto al contagio de plaquetas, pero en general sí que presentaba una trombopenia más llamativa en los niños que cumplían criterios para SIMPED. A nivel de restantes de fase aguda también fue estadísticamente significativo la elevación de PCR y PCT mayor en el grupo de niños que cumplían criterios y una elevación de LDH menor, sin diferencias significativas entre el dímero D y la interleuquina 6.
En cuanto a la PCR para COVID, bueno, pues el 90% de los niños que no cumplían criterios para SIMPED presentaba una PCR positiva al ingreso, frente al 40% en el grupo de niños que sí cumplían criterios. Y en este grupo de niños, de los 24 pacientes que no tuvieron una PCR positiva al ingreso, llamaba la atención que más de 2/3 presentaban una serología IgG positiva. En cuanto a su evolución, las primeras 24 horas en la UCI pediátrica, llama la atención que la mitad de los niños que se catalogaron como SIMPED presentaban una clínica de shock, siendo menos importante, aunque también relevante, la disfunción cardíaca, hepática y renal, y en mucho menor medida, si comparamos con el grupo de niños que no cumplían criterios para SIMPED, la afectación respiratoria. En cuanto al daño miocárdico, los niños que cumplían criterios para SIMPED elevaron en la práctica totalidad niveles de proBNP y troponina T por encima de los considerados normales, y de aquellos que se recabaron datos ecocardiográficos, la mitad al menos presentaba disfunción a este nivel y hasta el 7% alteración coronaria. Bueno, antes de seguir, me permito haceros un spoiler, que es decir que nuestros niños en general son bastante parecidos a los que acabamos de comentar. Desde el inicio de la pandemia han precisado de ingreso en UCI pediátrica de este hospital 4 niños, procedentes del servicio de urgencias o de planta de hospitalización. La edad media ha sido de 8 años y medio y no ha habido diferencias estadísticamente significativas en el sexo. Tampoco nos llamó la atención un sobrepeso o obesidad y no contaban con comorbilidades significativas. 3 de ellos eran de etnia caucásica y una niña era afroamericana. Y el motivo de ingreso en la UCI pediátrica de los 4 niños fue el shock refractario a fluidos. En cuanto a la relación con el COVID, bueno, pues los 4 niños al ingreso presentaban una serología IgG positiva y remontándonos un poco en la anamnesis vimos que 3 de los 4 habían cursado con una infección por COVID asintomática corroborada por PCR en las 3-4 semanas previas. En cuanto a la clínica presente al ingreso, los 4 pacientes presentaban fiebre, clínica gastrointestinal e hipotensión, y en menor medida debilidad, afectación conjuntival, neurológica o cutánea. Y ninguno de ellos, al menos inicialmente, presentaba clínica respiratoria. A nivel analítico, destaca la elevación de restantes de fase aguda, especialmente marcada en el caso de PCR, PCT, ferritina, interleuquina 6 y dímero D. En cuanto al hemograma, no hubo una leucocitosis ni una elevación de neutrófilos relevante, pero la trombopenia y linfopenia sí fue muy marcada. En cuanto a los marcadores de daño cardíaco, se elevaban en general, especialmente la troponina T. Otros datos, como ha comentado Ana, de la hipertransaminasemia o la hiperlactacidemia, pues no eran llamativos. En cuanto a las pruebas de imagen en la evolución de estos niños, todos cuentan con ecografía abdominal, radiografía de tórax y ecocardiograma. Decir que en la ecografía abdominal 2 niños presentaban alteraciones, pero eran inespecíficas, con líquido libre, distensión de asas, inflamación de ciego recto. En cuanto a la placa, una niña presenta alteraciones con un derrame pleural bilateral y un edema de pulmón cardiogénico que ahora comentaremos. Y en cuanto al ecocardio, 3 presentaban alteraciones, 2 de ellos con una disfunción sistólica leve y una insuficiencia tricuspidia y mitral también leves. Y la niña que evolucionó más tórpidamente a nivel cardiológico sí que cursó con un cuadro grave, con una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, con difusión diastólica, ectasia coronaria y derrame pericárdico. En esta niña el electro reflejaba esta hipertrofia del ventrículo izquierdo y un bloqueo de rama derecha. Y otra de los pacientes presentó en el electrocardiograma signos compatibles con miopericarditis. En cuanto a los cultivos que se extrajeron a lo largo de evolución de estos niños, de sangre y orina, es decir, que todos fueron negativos. Estas son las imágenes del ecocardio de la niña que comentaba. En la primera imagen podemos ver una ectasia coronaria sin llegar a neurismas. En la segunda imagen, un derrame pericárdico y también una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Y en cuanto al manejo de estos pacientes, bueno, antes de entrar en profundidad, quería hacer un inciso para comentar un poco cómo funciona el COVID en nuestro organismo, aunque seguro que en este sentido pues sabéis mucho más que yo. En cuanto a cuando el COVID entra en vía aérea, torrente sanguíneo, accede a las células de pulmón y endotelio, uniéndose a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Penetra la célula y se replica. Y es a este nivel donde el 80-85% de la población es capaz de vencer al COVID. Sin embargo, en el 15-20% restante, el COVID se replica hasta romper la célula y vuelve al torrente sanguíneo. Una vez la célula se ha infectado por COVID, entra en juego nuestro sistema inmune innato, mediante los linfocitos TCD8, que chequean la célula, detectan que ésta está enferma y la destruyen.
Y este linfocito TCD8 tiene la ayuda de otros componentes del sistema inmune, como los CD4, que vienen a echar una mano, sobre todo en cuanto al sistema, o sea, a la memoria inmunológica. Por otra parte, los neutrófilos y monocitos, que llegan al punto de la infección y se convierten en macrófagos, se dedican a comer restos de estas células que están siendo destruidas, y las células dendríticas captan partículas de antígeno que presentan en superficie para poder producir los anticuerpos. Todos estos componentes del sistema inmune se ponen de acuerdo entre sí, contactan mediante la liberación de citoquinas e interferón para llegar a una respuesta inmune armónica y eficaz. Sin embargo, a este nivel también actúa el COVID y evita que estos componentes se pongan en contacto entre sí, con lo cual pues el linfocito, el neutrófilo sigue liberando interferón y citoquinas, y esto es lo que produce una cascada de respuesta inflamatoria. Así, a la semana, 10 días del inicio de la infección, la balanza se puede decantar del lado de la inflamación. Y esto es también lo que se postula que puede pasar en la fase aguda a algunos pacientes que presentan clínica moderada o grave, que hay una hiperfunción del sistema inmune. Pero bueno, todo esto se está estudiando. Entonces, lo más importante es el tratamiento antiinflamatorio y inmunomodulador. Y ya metiéndonos en materia, si retomamos el registro de pacientes de la SECIP, ellos vieron que los pacientes que cumplían criterios para SIMPED precisaban mucho menos soporte respiratorio y transfusión de hemoderivados y presentaban una mayor necesidad de drogas vasoactivas. También hubo un mayor uso de antibioterapia, tratamiento antiinflamatorio con corticoides inmunoglobulinas y, como ha dicho Ana, menor uso de antirretrovirales. En cuanto al manejo de nuestros pacientes, bueno, pues los 4 pacientes precisaban al ingreso soporte respiratorio con gafas nasales que se pudieron retirar en las siguientes 24 horas. Sin embargo, una única paciente, la que presentó el edema agudo pulmonar cardiogénico, sí que precisó ventilación mecánica no invasiva en la evolución. En cuanto al soporte vasoactivo, los 4 presentaron un shock refractario a fluidos y fue preciso emplear drogas vasoactivas. En los 4 se optó por la noradrenalina y otro de esos 4, 2 de los niños precisaban adrenalina o milrinona. En los 4 al menos se inició la antibioterapia y en ninguno se empleó tratamiento antiviral. Y ya pasando al tratamiento inmunomodulador, decir que los 4 pacientes recibieron corticoterapia sistémica con metilprednisolona y 3 de ellos además recibieron inmunoglobulinas intravenosas y aspirina, inicialmente a dosis antiinflamatoria y posteriormente a dosis antiagregante. Y los 4 pacientes recibieron anticoagulación a dosis profilácticas con heparina de bajo peso molecular por la inmovilización, pero sobre todo por la elevación del dímero D. En cuanto a la evolución de los pacientes, se ha visto que hay principalmente 3 cursos de evolución. Los pacientes pueden permanecer más o menos estables si no hay afectación cardíaca, pueden cursar al final como un Kawasaki típico, atípico o más o menos shock, o pueden cursar como un shock vasopléjico con mayor o menor afectación cardíaca. Y en este punto quería incidir en que es muy importante el seguimiento, sobre todo con ecocardiografía, porque algunos pacientes, como ha dicho Ana, pueden presentar alteraciones tardías e incluso cuando el paciente ya se está recuperando a nivel clínico, aunque no queda muy claro hasta cuándo es preciso este seguimiento. Retomando el registro de la SECIP, no encontraron diferencias en cuanto a la mediana de ingreso entre los niños que cumplían y no criterios para SIMPED, y la mediana fue de unos 5 días. Hubo 3 éxitos y los 3 fueron en el grupo de pacientes que no cumplían criterios, y eran además 3 niños que previamente presentaban patología grave. En nuestros niños no hubo ningún caso de muerte. La media de días de ingreso en la UCI pediátrica fue de 5 días y medio. Y a nivel de, bueno, en cuanto a la evolución cardíaca, los 2 que presentaban una disfunción miocárdica aguda, esta se resolvió previo al alta. Y la niña que cursó con mayor afectación cardíaca, al alta ya se había resuelto la disfunción diastólica, pero persistía la ectasia coronaria y la hipertrofia ventricular izquierda, que además le conllevó una hipertensión arterial secundaria que precisó tratamiento con atenolol. Decir que recientemente se ha realizado a esta niña una resonancia cardíaca y ya han desaparecido la ectasia coronaria y la hipertrofia ventricular izquierda, pero sí que precisa un tratamiento con atenolol. Recalcar en este punto que los 2 niños que presentaban una peor evolución a nivel hemodinámico tuvieron un empeoramiento al 5.º día de ingreso, más la clínica que previamente habían presentado en casa, con lo cual es muy importante continuar siguiendo a estos niños de cerca.
En cuanto a las conclusiones ya, bueno, pues decir que el COVID también afecta a la población pediátrica. Es verdad que hay poquitos niños que precisan ingreso en la UCI pediátrica por este motivo y que probablemente nosotros estamos viendo la punta del iceberg con los niños que precisan tratamiento en el hospital o incluso en la UCI pediátrica y que probablemente el espectro de la enfermedad sea más amplio y haya, vamos, que la mayoría sean casos leves. Sí que decir que de los niños que precisan finalmente nuestra ayuda, pues mayoritariamente hemos visto cuadros inflamatorios, mucho más que una clínica respiratoria aguda, y que son niños mayores, de por lo menos más de 4 o 5 años. Que hay un decalaje con el inicio de la infección de por lo menos 3 o 4 semanas y que predomina la clínica gastrointestinal y hemodinámica, y no tanto respiratoria, al menos al inicio. Como hemos dicho, se postula que detrás hay una irregulación inmunológica y la evolución es favorable en general. Es muy importante mantener un alto índice de sospecha con esta patología y valorar en cada caso el ingreso o la vigilancia estrecha, pues según el triángulo de evaluación pediátrica, factores de riesgo, el apoyo familiar para la vigilancia. Siempre realizar un estudio teniendo en cuenta diagnósticos alternativos, que no todo es COVID, 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 y que el tratamiento de primera elección es inmunomodulador con inmunoglobulinas y o corticoides. Y que es muy importante el seguimiento cardiológico en todos los pacientes y aún estamos viendo hasta cuándo. Y ya está, muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado.